Muy buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo en esta tarde hermosa. Pues le damos gracias a Dios por nuevamente la oportunidad que tenemos. Nosotros somos Ministerio de Fe Maná Internacional y mi nombre es William Aguirre. Yo soy el ministro de enseñanza que va a estar compartiendo con ustedes. Saludos muy cordiales a las personas que se encuentran a la escucha en nuestro canal de YouTube. Un saludo muy cordial a ustedes que están viendo este video de estudios. Nosotros estamos enseñando, somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, pero también un saludo cordial a los que nos están escuchando desde Radio Despertar 98.1, desde San Antonio para todo Latinoamérica. Pueden escucharlo en el www.radiodespertarsa.org. Y para los que quieran llamar y comunicarse con nosotros para oración o para lo que sea, para saludar, pueden comunicarse a cabina al teléfono 210-370-9105. Repitiendo, 210-370-9105. Ahora nosotros somos el Ministerio de Fe Maná Internacional que se encuentra acá en San Antonio, Texas. Es un ministerio básicamente digital. Y nuestro teléfono es 210-350-9726. Nuestro correo electrónico es redimido44@gmail.com. Facebook estamos como Ministerio de Fe Maná Internacional y el canal de YouTube es William Aguirre. El canal de YouTube es William Aguirre. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo, que es Somos una nueva criatura en Cristo. Entonces estábamos en lo que es la definición del nuevo nacimiento, de cómo es que nosotros recibimos esa naturaleza, esa nueva naturaleza, ¿no? A través del nuevo nacimiento. Y vamos a explicar un poco acerca de este tema del nuevo nacimiento. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y vamos a orar y a creerle a Dios que Dios es quien nos guía para que nosotros podamos, ¿me entiende?, llevar a cabo este estudio. Vamos a estar estudiando ahora el tema Somos una nueva criatura en Cristo. Vamos a hacer una corta oración para darle gracias a Dios por este privilegio y luego vamos a entrar de lleno en el estudio. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio inmerecido que tenemos de poder entrar delante de tu presencia, no merecido por nuestras obras, pero sí en la obra redentora de Cristo Jesús, quien tú tuviste a bien, Padre de la Gloria, para que viniera en rescate nuestro, para que pudiéramos, Padre Santo, ser unas nuevas criaturas. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre. Te damos gracias por tu presencia a través de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Señor, pues te damos gracias, Padre de la Gloria, por este momento tan especial que nos brinda de poder venir delante de tu presencia. También, Señor, venimos intercediendo y creyéndole a tu palabra por la vida de Stephanie, Señor, que ha sido atacada por el cáncer y se le ha regado, Padre, y le creemos a tu palabra que ese cáncer está seco hasta su raíz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Igualmente su hermana Stephanie, le creemos a tu palabra, Señor, que está sana en el nombre de Jesús. Desafortunadamente parece que la familia están teniendo retos y también un primo hermano de ellas, Padre de la Gloria, Marcano, también está teniendo reto de cáncer en su piel, pero le creemos a tu palabra, Señor, que tú estás haciendo un milagro en su vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta noche, Padre. Amén y amén.
Pero también le creemos a tu palabra que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas, Señor. Y que abres el entendimiento de cada una de las personas a las cuales va a llegar este mensaje, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la definición del nuevo nacimiento, pero vamos a leer, obviamente, los versos que respaldan, hablan del nuevo nacimiento. Pues ya sabemos que vamos a ir viendo más adelante. Primero vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento. Pero la Biblia habla de que Dios es espíritu y la única comunicación que podemos tener con Él es espiritual. Entonces, para que esto sea, nosotros tenemos que nacer de nuevo y ser unas nuevas criaturas. Porque por causa del pecado, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Y al referirse que la paga del pecado es la muerte, pues obviamente no se estaba refiriendo a una muerte física. La muerte física viene a causa de la muerte espiritual. Pero cuando Dios habló cuando habló con Adán, le dijo a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirás. No 2 días, no 3 días, no 4 días después, ese día. Pero sin embargo miramos que él estaba vivo. Entonces logramos localizar que dice la Biblia que él estaba mirando el árbol de la ciencia del bien y el mal y miró que su fruto era apetecible para alcanzar sabiduría. Entonces, cuando nosotros miramos esto que estaban mirando, Eva y Adán estaban viendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, dice la Biblia que cuando agarraron y comieron de ese árbol, sus ojos le fueron abiertos. Entonces, la pregunta es: ¿con qué estaban mirando? Entonces, obviamente, estaban mirando con los ojos espirituales, ya que ellos podían tener una conexión con Dios espiritual. Entonces, murieron espiritualmente y se desconectó esa conexión que existía con Dios. Entonces, hoy en día la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, nosotros cuando dice en Filipenses 4:17, en Santiago 4:17 dice que hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace porque le es contado como pecado. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros sabemos hacer el bien no lo hacemos contado como pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia y razón, en ese momentito morimos espiritualmente. Se desconecta esa conexión que podemos tener con Dios. Entonces, Dios tuvo a bien que hubiera un medio en el que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y poder conectarnos con Él nuevamente. Entonces, la palabra de Dios manifiesta cómo es eso, que es el proceso que vamos a ir viendo, cómo sucede, para que lo vayamos a ir entendiendo y podamos tener esa clara definición, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver a un principal de la sinagoga, un fariseo, y viene a nuestro Señor Jesucristo escondido, porque no quería que lo vieran, no quería tener problemas con los judíos. Entonces dice en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Tú te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo? El viento
sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues bueno, entonces acá vamos a más o menos a explicar. Nuestro Señor Jesucristo tenía una forma muy particular y de hecho nosotros tenemos que adoptar esa forma, que Él utilizaba lo físico, tangible, palpable, lo que nosotros pudiéramos relacionarnos, ¿me entienden? Para después elevarlo a lo espiritual, para que nosotros pudiéramos entenderlo. Entonces cuando Él habla con Nicodemo y le dice, mira, en verdad te digo que os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos es un ámbito espiritual y la sangre ni la carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso era necesario nacer de nuevo. Entonces, el problema era que Nicodemo, obviamente lo estaba mirando desde la perspectiva humana, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿ves el viento? Pues obviamente el viento no se puede ver. Le dijo, no sabes a dónde va ni a dónde viene. Entonces él, obviamente, él estaba entendiéndolo, porque pues el viento se puede sentir, porque el viento, pues, si no hubiera viento, si no hubiera aire, ¿qué haríamos nosotros? Moriríamos. Entonces él dijo, bueno, entonces el viento no se puede ver, pero no porque no se pueda ver, no quiere decir que no exista. Entonces, de igual manera, ¿me entienden? El nuevo nacimiento es algo espiritual, algo que físicamente no se puede percibir. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Entonces esto es bien importante porque si lo nacido del espíritu es espíritu y nosotros íbamos a nacer por el agua y por el espíritu, que el agua es un sinónimo de la palabra, como ya vimos anteriormente, entonces si nosotros teníamos que nacer de la palabra y del agua, entonces ¿cómo definitivamente necesitábamos que fuera algo espiritual? Entonces esto nos reconectaba nuevamente con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces por eso dice la palabra, lo nacido del espíritu, espíritu es, lo nacido de la carne, carne es. Así es que eso fue lo que trató de explicar. Pues ahora nosotros vamos a tratar de explicar este suceso en detalle. Vamos a ver. Definición del nuevo nacimiento. Vamos a ver. El nuevo nacimiento básicamente es la adquisición de una nueva naturaleza a través de un nuevo espíritu, que viene a causa de la regeneración. Jesucristo, cuando hablaba con Nicodemo, no le estaba diciendo de nacer de nuevo de la misma forma que había nacido cuando vino del vientre de su madre. Se refería de una adquisición, de una nueva, por medio de la regeneración. ¿Me entienden? La pregunta clave, entonces, que viene con esto, si el nuevo nacimiento es la adquisición de una nueva naturaleza por medio de la regeneración, entonces la pregunta es, ¿qué es la regeneración? ¿Dónde aparece en la Biblia? En Tito 3, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu, ¿ya? Entonces, pero la pregunta, ¿qué es la regeneración? ¿Verdad? Pero esto nos lleva a otra pregunta de la regeneración, y el poder entender esta verdad nos ayuda a poder llegar a tener la noción total de lo que es el nuevo nacimiento, que es la forma en la que Dios nos prepara para la glorificación de nuestro cuerpo. Vimos en el estudio anterior que en Cristo Jesús hemos sido llamados, justificados, santificados y glorificados, que es la última etapa. Eso habla toda la etapa del cristiano que tenemos que pasar cuando recibimos a Cristo como Salvador y nacemos de nuevo. Entonces, este proceso se conoce como la regeneración. Entonces, la regeneración es una palabra griega que es palingenesis, que significa nuevo nacimiento, reproducción, renovación, recreación, que es algo que se vuelve a crear, regeneración
básicamente es la recuperación del conocimiento por el recuerdo. Es una noción que procede de un término latino. Se trata del proceso y resultado de lograr que algo recupere su forma o estado. Realizar un tratamiento para que un material pueda reutilizarse. Conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina. De ahí la renovación, la regeneración, la producción de una vida nueva, consagrada a Dios. Un cambio radical de mentalidad a mejor. La palabra se usa muy a menudo para denotar la restauración de una cosa a su estado prístino, que se mantiene inalterado, puro, como era en su forma primera y original, por medio de su renovación, que ocurre al cambiar por medio del crecimiento espiritual, que ocurre paulatinamente por medio de la palabra de Dios, al ir descubriendo quiénes somos en Cristo en nuestra nueva naturaleza. Un hecho que va a ocurrir también con la creación, es decir, toda la tierra. Bueno, como les explicaba la otra vez, es algo que regrese a su estado original. Yo les platicaba a ustedes que a mí me gusta ver un programa en la televisión y miren un carro viejo totalmente tirado a la basura, abandonado, oxidado, todo hecho pedazos, y este par de personas asiáticas, muy buenísimas para la mecánica, extraordinarios tipos, agarraron y se lo llevaron así todo destartalado, todo descompuesto, lo llevaron y le quitaron absolutamente todo, lo desarmaron, lo dejaron sin nada, absolutamente le quitaron el motor, le quitaron la llanta, le quitaron la transmisión, le quitaron absolutamente todo. La transmisión la desarmaron por su lado, el motor lo desarmaron por su lado, el carro le quitaron las puertas, le quitaron el capó, le quitaron los sillones, le quitaron todo, no quedó nada absolutamente, y empezaron a renovar todas estas cosas, empezaron a limpiar, empezaron a pulir el chasis y empezaron a pintarlo, y total que empezaron a renovar cada de las cosas que necesitaba, comprar pistones, anillos, lo que necesitara, la transmisión, los engranajes, y empezaron a arreglar absolutamente todo, lo volvieron a reensamblar. Ese carro cuando terminó quedó pero como nuevo. Entonces, básicamente ese es el concepto de la regeneración. Es básicamente lo que sucede con nosotros. Lo que nosotros adquirimos una nueva naturaleza. Y a través de esa nueva naturaleza podemos comunicarnos con Dios. Y al mismo tiempo nos da el poder de ir tomando el control de esas cosas negativas de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, renovaos en la mente de vuestro espíritu. ¿Me entienden? Entonces la palabra renovar es ir cambiando esas cosas viejas, cambiando esas malas actitudes, cambiando esos tipos de cosas adictivas. Por eso dice la Biblia, despojaos del viejo hombre porque está viciado. Entonces, poco a poco, conforme vamos conociendo a través de la palabra quiénes somos, es como ocurre, es una regeneración. Volvemos entonces nosotros a tener esa comunicación con Dios, a tomar el control, pero nosotros tenemos la carne. Entonces, cuando nosotros morimos, obviamente esta carne, que fue del polvo de la tierra, regresa al polvo de la tierra. El espíritu y alma, pues obviamente van con Dios, ¿ya? Pero llevan una forma. Eventualmente vamos a regresar y vamos a resucitar en nuestro cuerpo, pero ya va a ser un cuerpo glorificado, ¿me entiende? Pero lo que sale de nosotros es esa nueva criatura con el alma, que es nuestra identidad, porque el alma y el espíritu son como la humedad y el agua, van juntos. Entonces sube para con Dios. Entonces, pero nosotros en lo que estamos acá en este proceso, que es lo que estamos aprendiendo, y al mismo tiempo también acuérdense que la Biblia dice en Génesis 1:31 que por causa del hombre, ¿me entienden? He aquí vio Dios que todas las cosas que había creado eran buenas y buenas en gran manera, pero por causa del hombre Dios tuvo que maldecir la tierra. Entonces la tierra cayó en el mismo estado que nosotros. Romanos 8:22 al 23 habla de que la tierra también va a ser regenerada. Dice Romanos 8:22 al 39.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, la primera parte de haber nacido de nuevo por el Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, ¿verdad? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La señal del cambio glorioso de todas las cosas en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Para mejor esa restauración de la condición primigenia y perfecta. Primigenia, ya vimos, esas palabras son palabras que vienen a veces en la investigación que uno haciendo los estudios, y uno necesita darles lo que significa. La palabra primigenia significa que vuelve a su estado original en el que está al principio, ¿ya? Y perfecta de las cosas que existían antes de la caída de nuestros primeros padres, que los judíos buscaban en relación con el advenimiento del Mesías, y que los cristianos esperaban en relación con el regreso visible de Cristo del cielo, ¿ya? Entonces, al venir es cuando va a ocurrir esto, ¿no? Pero también cuando nosotros morimos, pues obviamente nuestro espíritu, nuestra alma se despegan. Segunda de Pedro 3, 12 y 13 dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces aquí miramos que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Entonces esto nos manifiesta claramente que la tierra también va a ser regenerada a su estado original en el que fue. Apocalipsis 2, 21, 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, ¿verdad? Entonces, Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, la tierra también va a ser regenerada, porque fue maldecida por causa del hombre. Pero una vez que el hombre tiene una nueva naturaleza, entonces la tierra está esperando el momento en el que nosotros, ¿me entiende?, nos coronemos, en el que Dios transforme nuestro cuerpo de carne en un cuerpo glorificado. Entonces la tierra ya va a ser modificada, ya va a ser cambiada, va a haber nueva tierra y nuevos cielos. Eso es bien hermoso, ¿no? Entonces vamos a leer el propósito. ¿Cuál es el propósito de la regeneración? Vamos a entrar en detalle. Vamos a ver 23. Vamos a ver qué dice. Dice: Dios desde el principio tuvo un plan, el cual era que el hombre, su creación, pudiera tener una comunión con su creador. Por eso cuando Dios creó al hombre, lo creó específicamente para que se pudiera comunicar con él. Y en el mundo en el que él se desenvuelve, ya que Dios es espíritu, o sea, en el ámbito que Dios se desenvuelve, porque Dios es espíritu, y quienes le buscan y le adoran le deben buscar en espíritu y en verdad. Entonces Dios se mueve en un ambiente espiritual. Entonces, y la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Dios no tiene comunicación con carne ni sangre. Entonces, para que nosotros, Dios quería que nosotros tuviéramos esa comunión con Él, y para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Él, por eso es que Él, ¿me entiende?, creó en nosotros esa nueva criatura espiritual para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, oiga, en espíritu
y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la palabra espíritu, cuando habla del Espíritu Santo, pues dice el espíritu con E mayúscula, y también pues aparece la palabra santo. En algunas versiones aparece en minúscula, dando a entender de la sustancia de Dios, que es una sustancia espiritual, no es algo físico. Dios es espíritu. Recordemos, no dice Dios es el Espíritu Santo, ni tampoco el Espíritu, que es cuando se refiere al Espíritu Santo, sino que está diciendo claramente Dios es espíritu, refiriéndose a su sustancia. Entonces la comunión con Dios es espiritual, y Él creó al hombre con esa habilidad de poseer un espíritu para comunicarse con Dios y tener esa comunión con Dios. Y básicamente por causa del pecado, esta comunicación se perdió. Entonces esa comunicación se perdió. Pues bueno, entonces se perdió esa comunicación con Dios. Recordemos que cuando empecé les estaba platicando de que Dios creó al hombre para que el hombre pudiera comunicarse con él. Lo creó cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Pero Dios lo creó, ¿me entienden?, para que pudiera tener comunicación con él, para que pudiera vivir en esta tierra, para que pudiera entender a través del alma, que es la mente, todos sus contornos, todas las cosas que hay alrededor, pero básicamente para que tuviera tener una comunicación con él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces acá especifica claramente que fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Dios puso una ley que la paga del pecado es muerte, que es una separación con Dios, y la muerte es espiritual. Ese hombre, al morir espiritualmente, perdió la habilidad de poder tener una comunión directa con Dios. Y por ende todos morimos espiritualmente, que luego trae la muerte física. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, una separación con Dios, porque muere el espíritu, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Salvador. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esta muerte espiritual hizo que el hombre perdiera esa comunión que tenía con Dios, pero al mismo tiempo permitió que a futuro hubiera millones que quieran tener esa comunión con Dios. O sea, nosotros miramos como que el enemigo logró su propósito del plan que tenía Dios. El plan de Dios es siempre tener una comunión con sus hijos. Entonces nosotros pensamos que tal vez el enemigo logró su cometido. No, recordemos que Dios es omnisciente. Y entonces todo esto tenía que ocurrir para que el hombre, en su propia libertad, en su propio libre albedrío, en su propia elección, decidiera seguir a Dios, aún en las circunstancias que nosotros estamos. Entonces Dios permitió que Adán, ¿se me entiende?, pecara, entonces que el hombre muriera espiritualmente, porque el principio, el plan de Dios era crecer, fructificar y multiplicados, que se desarrollara un pueblo grande para que le pudieran alabar y glorificar. ¿Me entienden? Pero obviamente cuando Adán pecó, pues dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Ya no va a seguir eso? No. Porque Dios dejó que millones y millones de personas a lo largo de la vida, generación tras generación, vayan conociendo de su palabra, vayan recibiendo a Cristo como Salvador,
vaya naciendo de nuevo y nos vayamos convirtiendo y vayamos convirtiéndonos en hijos de Dios, ¿no? Entonces Dios no se le tronchó su plan, ¿no me entienden? No se le tronchó su plan, ¿ya? Entonces eso hizo que todos los hombres perdieran la comunión con Dios por causa del pecado, pero al mismo tiempo permitió que al futuro hubieran millones, que somos nosotros, que pudiéramos tener esa comunión con Dios. Y ahora con el obstáculo de vivir en un cuerpo inclinado al mal y con un mundo maldecido por causa del pecado, por lo tanto la regeneración es un acto de Dios por medio del cual da un espíritu nuevo al hombre y en él una nueva naturaleza, una naturaleza de Dios divina, para que en su paso en esta vida tenga de nuevo esa comunión con el hombre que siempre quiso tener, y que el hombre al morir, ¿me entiende? Ese espíritu, que el hombre al morir perdió esa comunión que tenía con Dios, pero al nacer de nuevo, que ese espíritu nuevo le permita reconectar con esa comunión con Dios. Ya va a ser una comunión eterna. Dicho todo esto, pues empezamos a embarcarnos en qué ocurre en este nuevo nacimiento y cuál es su propósito. Es que lo vamos a ver en qué es el nuevo nacimiento, pero antes vamos a hacer hincapié en un estudio, porque yo he notado que ha habido cierto tipo de confusión, ¿me entienden? Acerca de qué es un espíritu. ¿Es un espíritu un ser o una fuerza sin forma? ¿Es un espíritu un ser o una fuerza sin forma? Versículo base de este tema que vamos a adherir al estudio que estamos llevando a cabo es 1 Corintios 15, 40. Dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Entonces dice, ok, existen muchas malinterpretaciones con respecto a este tema y es importante entenderlo para que tengamos una clara visión de qué es un espíritu y cómo es un espíritu, porque eso nos ayuda a poder entender cómo está constituido el reino de los cielos, en el sentido de que si existe algún tipo de forma física o si realmente no existe ninguna forma y son solamente vientos o alientos o unas fuerzas motoras como piensan algunos. Esa es la forma en la que ven algunas personas el espíritu, ¿ya? Y curiosamente, déjenme decirle esto es curioso, porque cuando uno platica con estas personas y habla acerca del Espíritu Santo, pues estas personas te dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza motora. Es una fuerza. Es la fuerza, el poder de Dios que mueve a todos nosotros los que le alabamos y le glorificamos. Dicen, es la fuerza de Dios. Pero es un ser impersonal, no es solamente como el viento, como la electricidad, es como lo ven. Pero si nosotros les preguntamos qué opinan de los ángeles, ¿son seres o qué son? No dice los ángeles y son seres. La Biblia enseña de que son seres que se presentaron con forma física y todo, que tienen una forma, los ángeles. Lo curioso es que los ángeles también son espíritu. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Espíritu Santo si es una fuerza? ¿Y por qué los ángeles son espíritu, pero ellos sí son seres? Es curioso cómo a veces se contradicen, y hay algunas versiones en inglés que se refieren al espíritu como persona. ¿Ok? Entonces dice, o poder entender qué significa lo que Jesús dijo, que los que se acercan a Dios para rendirle alabanza tenían que ser en espíritu y en verdad. Tenemos que acercarnos en viento o en aliento, ¿cómo?
Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, quiere decir que Dios es un viento, Dios es una fuerza, Dios es una energía, como piensan, ¿verdad? Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. O sea, ¿adorarle a quién? ¿A un viento? ¿Adorarle a una energía? ¿A una fuerza? ¿Cómo le voy a adorar yo a una energía o a una fuerza? Empezando ya con el versículo empezamos a notar, ¿no? ¿Qué significa esto de que Dios es espíritu? ¿Ya? Y que tenemos que adorarle en espíritu. Si nuestra comunión con Dios tiene que ser espiritual, necesitamos saber qué es ser espíritu. Y podemos ver a través de la Biblia que Dios quiere tener desde el principio de la creación el deseo de tener una comunión con su creación. Y esta comunión tiene que ser espiritual. Y es en esto que necesitamos ver en la Biblia cómo creó a Adán, porque él tuvo una comunión con Dios. Y de la misma materia de Adán, Dios creó a Eva, y a ambos les dio la habilidad de poder comunicarse con Dios, ya que Dios quería que se multiplicaran y reprodujeran para habitar la tierra, para poder comunicarse con ellos y tener esa comunión. La comunicación con Dios era plenamente espiritual, ¿ya? ¿Cómo se podían comunicar con Dios ellos? Como vamos a ver en el siguiente verso. Entonces, Dios siempre ha querido tener una comunión con nosotros, una comunicación con nosotros. Siempre ha querido que nosotros podamos tener esa relación con Él, ¿no? Pero Dios es espíritu. En el momento en el que el hombre muere, espiritualmente se desconecta esa comunión. Pero Adán tenía una comunión, ¿con quién? ¿Con un viento? ¿O cómo? Entonces, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer, oiga, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si era un viento invisible, o sea, no se podía ver, no se podía palpar. Entonces, ¿qué caso tenía que ellos se escondieran? Si tal vez ahí donde se escondían podía estar. ¿Qué caso tenían que se fueran a esconder? Y luego decir la voz, diríamos, bueno, se escondieron de la voz. Pero pues si era la voz y él no se podía ver, pues de igual manera. ¿No me entienden? No sabían si podía aparecer ahí donde estaban. Pero lo impactante es donde dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia, de que había una presencia, ¿me entienden? Entonces se fueron y se escondieron, pero esta voz era algo que ellos estaban habituados a oír, a comunicarse con él, dice. Y no era la primera vez que Jehová Dios se paseaba en el huerto, era algo que hacía a menudo, porque tenía el propósito de mantener una comunión con su creación. Luego miramos que después de que Adán pecó, Dios continuó su propósito de mantener esa comunión con la humanidad. Pero que el hombre lo hiciera a través de su voluntad, su libertad de elección, que si él decidía buscar a Dios, tenemos el ejemplo de Enoc. Entonces, cuando ellos salieron del jardín del Edén, obviamente murieron espiritualmente, ya no tenían esa comunión con Dios, pero Dios aún así quería seguir teniendo esa comunión con su creación. Quería continuar con esa comunicación con Adán. Entonces, lo que Dios hizo fue que agarró y mató un cordero y le puso piel, los cubrió. Esto da a entender espiritualmente que él hizo un sacrificio expiatorio por ellos
para cubrir su pecado, para poder seguir teniendo esa comunión con ellos. Ya no era como antes, ahora que lo podían ver, que podían tener esa relación con él, pero sí podían tener esa comunión. Luego miramos en Génesis 5:24 que Dios continúa queriendo tener una comunicación con el hombre, y dice la palabra que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Entiende? Aquí volvemos a ver a Dios queriendo tener esa comunicación con el hombre, porque ese es su propósito. Ese es su propósito, ¿no? Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces nosotros podemos ver que nuevamente tuvo una comunicación con Abraham. Platicó con Abraham. Él caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Abraham hizo pacto con Dios. Abraham tuvo una comunión con Dios. Y Dios ya iba perfilando el proceso y el anhelo de continuar en esa comunión. Por eso fue que le dijo a Abraham que de él iba a nacer una descendencia bastante grande, ¿no? Entonces luego vemos cómo Dios levantó al pueblo de Israel y los mandó a construir un tabernáculo. Y esta palabra significa morar, lo que manifiesta que le mandó a construir el tabernáculo para poder habitar con ellos. Entonces Dios dijo, ¿me entienden? Que él quería tener una comunicación con el ser humano y que la descendencia de Abraham iba a tener esa comunicación con él. Entonces cuando Dios se le aparece a Moisés y empieza a tener esa comunicación con Moisés, le dice que vaya al faraón y le diga que dejen salir a su pueblo. Eventualmente salen el pueblo de Israel y cuando están en el desierto, cuando ya van, Dios les dice que tienen que construir lo que es un tabernáculo. Y curiosamente esa palabra tabernáculo significa morar. O sea, Dios quería morar, ¿me entiende?, en medio de ese pueblo. Quería morar con ellos. Por eso fue que puso sacrificios expiatorios para que ellos puedan ser perdonados de su pecado, poder mantener esa comunión con ellos. Éxodo 25:8 dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Para que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos. O sea, ese es el propósito de Dios. Habitar con nosotros. Habitar con nosotros. Pero para eso Él necesita, para tener esa comunicación directa, porque es espiritual, necesita que nosotros nazcamos de nuevo, ¿verdad? Entonces luego dice que tengamos un nuevo nacimiento, que podamos nacer de nuevo, esa es la palabra. Y luego miramos que en Cristo Jesús nacemos de nuevo y nos convertimos en un tabernáculo de Dios. Dice, nos convertimos en un tabernáculo de Dios. Un lugar donde Dios viene a morar dentro de nosotros. Aquí nuevamente miramos el deseo, el anhelo de Dios que tiene de habitar con su creación. Eso es extraordinario. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro templo es morada del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y para el futuro tiene el propósito que habitemos delante de su presencia para siempre. Entonces, en el proceso hoy en la tierra en la que estamos, Dios hizo que naciéramos de nuevo, nos dio un espíritu nuevo, pero nos dio de su Espíritu Santo también, que es el que hace esa conexión espiritual de nuestro espíritu con Dios Espíritu, ¿entienden? Porque Dios es Espíritu. Entonces su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque nos convertimos en tabernáculo, en el templo de Dios, donde mora su Espíritu Santo, donde Él habita en nosotros. Entonces Él nos conecta con Dios. Y tenemos esa conexión espiritual en el que podemos hablar con Dios, en el que podemos platicar con Él. Por eso es necesario entender. Entonces, básicamente,
nosotros tenemos que aprender entonces qué es ser espíritu. ¿Por qué esa comunicación espiritual? Si realmente el espíritu es un ente, es un ser, es un viento, es una energía, o qué es, necesitamos, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 21:3 dice: entonces se oyó una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Cuando la Biblia habla que desciende la nueva Jerusalén y se establece en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿me entiendes? El reino de Dios, se fusiona el reino de Dios con el reino de los cielos. Por eso necesitamos, ¿me entiendes? Ya para entonces nosotros ya vamos a tener un cuerpo glorificado y pues vamos a poder alabar y glorificar a Dios. Nada más que ahora Dios va a estar morando físicamente, ¿me entiendes? En un templo. Cuando la Biblia habla de un tabernáculo, está hablando de un ámbito espiritual. Pero al decir ámbito espiritual, realmente el templo, cuando Dios le dio las medidas a Moisés para que hiciera el templo, se las dio del templo que está en el cielo. ¿Me entiendes? Le dio esas ¿cómo se llama? Medidas del templo que está en el cielo. Entonces es un templo físico, no es de esta materia, aunque la Biblia describe ese templo con calles de oro, con mar de cristal, habla de muchos tipos de minerales, habla de muchos tipos de piedras preciosas. Entonces no puede ser un lugar imaginario, un lugar. El reino de los cielos es un reino físico, tangible, palpable, no a nuestra materia. Definitivamente nosotros no podemos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, pero sí tiene que tener una forma física de alguna manera. Tiene que tener alguna forma física. Yo aquí atrás puse esta imagen que encontré. Es una imagen que encontré que muestra cómo podría ser la Nueva Jerusalén, calles de oro y todos los edificios, cómo va a ser la Nueva Jerusalén, cómo va a ser acá. Miramos a este lado como un ángel, como un ser angelical. Decidí poner ese tipo de fondo porque va más o menos aludiendo a lo que nosotros estamos platicando, pero yo creo que sí es un lugar físico, palpable, ¿ya? Pero vamos a seguir viendo las pruebas bíblicas que tenemos al respecto, porque no solamente podemos hablar por hablar, sino necesitamos substanciarlo, ¿me entiendes? De cómo es, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. En el primer paso que dio Dios en nosotros es que naciéramos de nuevo, nos dio que fuéramos nacidos por el Espíritu y diera lugar en nosotros un nuevo espíritu. Lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y oiga, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Vamos a tener un cuerpo glorioso y vamos a tener esa relación con Dios extraordinaria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él. Santo Dios. Vamos a tener ese cuerpo glorificado y extraordinario, porque le veremos como Él es. Ya no va a ser Jesucristo, no va a ser como cuando vino a esta tierra, que tenía una forma física. Y yo pienso que cuando se transfiguró con sus discípulos, esa es la forma que va a tener, aunque va a ser obviamente un cuerpo glorificado extraordinario. Podemos ver versículos bíblicos más o menos que nos describen, ¿no? Vamos a tomar un poco de agua. Entonces, esto sin lugar a duda nos levanta un deseo de saber qué es un espíritu, si tiene forma, porque nos preguntamos cómo seremos delante del Señor. ¿Tendremos forma física? ¿Cómo es el reino de los cielos? Veremos algunas formas, y si le veremos cómo es,
tiene que tener alguna imagen y forma. ¿Qué enseña la Biblia al respecto sobre el tema? Porque hay algunos maestros que enseñan que porque la palabra espíritu significa viento, aliento o espíritu, que ser espíritu no es tener forma, que son seres sin forma e invisibles, y que ser espíritu es sinónimo de no tener ninguna forma física, y que cuando aparecen versos que describen que tienen alguna forma, son solamente alegóricos o simbólicos. ¿Pero acaso tienen razón ellos con lo que piensan? ¿Tienen razón con lo que describen? ¿Ya? Entonces, algunos podrían creer que la Biblia se contradice con relación a la invisibilidad de Dios. Algunos textos expresan claramente que Dios es invisible y que no puede ser visto. Vamos a ver cuánto falta para poder tener más o menos una idea. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 8 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nadie le vio jamás. Pero dice que el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces acá dice que es inmortal, que es invisible. Invisible. O sea que no lo podemos percibir por medio de nuestros sentidos. ¿Me entienden? Pero realmente entonces al decir que es invisible está diciendo que Dios no tiene una forma, ¿ya? Pero sin embargo hay textos en los que los hombres declaran haber visto a Dios. Aquí es donde existe una contradicción, entre comillas. Génesis 3, 32, 30 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, él dice que lo vio, pero el otro dice que es invisible. O sea, yo pienso que es invisible a nuestra materia, pero que Dios tiene una forma, ¿ya? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Éxodo 33, 11. Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Aquí miramos que también habla la palabra de Dios acerca de que Moisés lo vio. Entonces, si lo vio, quiere decir que Dios tiene una forma. Una forma. Más adelante vamos a ver más versos y vamos a ir adelantando. Esto es básicamente la introducción al subtema que estamos tocando acerca de que somos una nueva criatura en Cristo, el nuevo nacimiento, pero necesitamos saber qué es ser espíritu. Así es que Dios me lo siga bendiciendo. Mañana sin falta vamos a estar nuevamente compartiendo este tema. Dios me lo guarde y me lo siga guiando en el nombre poderoso de Jesús. Amén.